Queridos hermanos, Jesucristo estaba en Jerusalén enseñando a una multitud, predicándole a una multitud de oyentes que realmente estaban divididos. Y esto es difícil, cuando hay algo así, predicarle a un grupo de gente que ya están divididos de por sí. Y algunos, bueno, tal era así que algunos querían arrestarlo. Yo quiero que ustedes vean conmigo este primer versículo del texto o el contexto de donde estuvimos leyendo. Dice la palabra del Señor en el versículo 30, estamos basándonos en Juan, capítulo 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Dice que algunos procuraban pues prenderle. Hermanos, si hay una cosa difícil en este mundo, es el comportamiento de las tinieblas, de aquellos que están en oscuridad, ante la luz y ante la verdad. Lo estamos viendo en todas las esferas. No importa si usted dice la esfera política, la esfera religiosa, en relaciones interpersonales, es tremendo esto. Pero no debe sorprendernos porque la palabra misma de Dios nos dice que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Pero aquí está delante de ellos la verdadera, absoluta, perfecta luz del universo, creador mismo, sustentador de todas las cosas. Y miren, querían prenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos que decir que lo veían a él realmente, de acuerdo a lo que están hablando, lo veían como un pretencioso, como un usurpador, como un falso, pero no como el Mesías verdadero. Fíjense lo que dijeron ahora en el versículo 27 a continuación. Miren conmigo. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Miren esto, hermanos, es decir, que estaba allí el Señor Jesucristo, había hecho hasta milagros y demás, pero hay un grupo de gente que está pensando que, bueno, en este caso están pensando, podrá venir otro que o que pueda hacer los milagros que este está haciendo. Y en este en particular están diciendo que va a venir repentinamente y nadie va a saber de dónde es. O sea, estos grupos están divididos. Este que acabamos de leer en el versículo 27 está pensando que no ha venido, sino cuando venga. Había un concepto, entre los otros conceptos había uno que creía que Cristo iba a aparecer de la nada, así, es decir, de manera, una apariencia repentina. Y por eso están diciendo que no podían saber de dónde, porque sabían de dónde era, de Nazaret, sabían quién era la familia, sabían el desarrollo, lo conocían, y por lo tanto para ellos no podía ser el Mesías. Y entonces había este tipo de creencia entre ellos. Es decir, que no había en él, no veían en él el estatus, sea político, religioso que esperamos. ¿Saben que nosotros los seres humanos nos guiamos mucho por todas estas cosas externas y juzgamos de acuerdo a lo que aparenta, ¿no? De lo que se ve por fuera. Y ahí estaba este hombre de Nazaret vestido muy normal, actuando muy normal, lo conocían como un simple hombre de carne y de hueso. No puede ser el Mesías, no puede ser. Pero miren este versículo 31 lo que dice, para que ustedes vean cómo a veces hay tanta división delante de la misma circunstancia, del mismo ser, la verdad delante de ellos, cómo se puede ver de dos puntos de vista tan diferentes, ¿verdad? Miren conmigo el versículo 31. Versículo 31 dice, y muchos de la multitud creyeron, no sabemos cuántos, pero dice muchos, creyeron en él, y decían,
el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Es decir, ya esto nos dice que había hecho señales, no sabemos cuáles ni cuántas, pero hizo señales allí, milagros, ellos vieron. Y tal fue así que dijeron, ¿será posible que pueda venir otro que haga lo que este hombre está haciendo? Bueno, en otras palabras, estaban verdaderamente asombrados, sin duda alguna, por los milagros, ¿no? Quizás la fe de estos muchos era una fe real, quizás era superficial. Ya vemos en las Escrituras que muchos declararon tener fe y luego resultaron clamar y pedir, crucifícame, ¿no? Y esto es una realidad, hermano. Esto que estamos viendo aquí no debe sorprendernos. Lo vemos en el mundo actual. Es una realidad y tenemos que estar conscientes de lo terrible que es las tinieblas en este mundo. Pero sí, quizás muchos de ellos tenían una fe real, otros no, porque los mismos hermanos de Jesús en este tiempo no creían todavía en él. Los mismos hermanos de Jesús que crecieron con él. Es decir, hasta después de la resurrección vemos que ellos fueron seguidores, creyeron, pero no antes. Entonces vamos a ver en primer lugar, mis queridos hermanos, a una multitud dividida. Y claro, cuando hay división significa que hay una oposición. Y cuando hay una oposición significa que esa oposición se puede intensificar. Y por lo regular así mismo sucede. Porque aquí vemos una lucha entre la verdad y la falsedad, ¿no? Lo que es y lo que no es. Así que estaban divididos. Pero la oposición se intensificó según vimos al principio en el versículo que leímos, ¿no? Que procuraban prenderle. No solo porque él no lucía para ellos, no lucía como el Mesías, sino por lo que Cristo mismo decía. Las palabras de Jesús les ofendía a ellos, les hacía sentir mal. Eran ofensivas y son ofensivas aún hoy, después de más de 2000 años todavía, ¿no? Fue lo que dijo acerca de ellos mismos. Bueno, esto es cuando se dice la verdad como es. O es un evangelio superficial que se quiere agradar a todo el mundo. Esto no, cuando se dice la verdad como son, ahí es donde se definen las cosas. Miren lo que pasó en los próximos versículos. Dice que Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, no había micrófono, había que hablar fuerte. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Esto es está hablando a los que les conocían. Y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, ahora se diría a otros que no le conocen. Algunos le conocen y otros no le conocen. A quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Hermanos, no podemos pasar por alto esta frase que él dijo, a quien vosotros no conocéis. Miren, lo más terrible de estas tinieblas que estamos hablando es que aunque la luz la tengan delante, no la ven, no la perciben. Vieron otra cosa. En otras palabras, él les está diciendo, ustedes, los más religiosos, los más conocedores de las Escrituras, la gente tan privilegiada en la nación judía, las personas con el mismo oráculo de Dios, ustedes no conocen a Dios, no lo conocen. Y por eso es que me quieren matar. ¿Qué les parece, hermano? Yo conozco a Dios, dice Jesucristo aquí, yo y el Padre nos conocemos. Yo vengo de Dios, Dios me envió. Y como ustedes no le conocen a Él, les está diciendo, no pueden conocerme a mí. Hermanos, vamos a ampliar en esto, pero vamos al segundo punto, porque aquí vemos una verdad divina. Y es esta, muy sencilla. Si usted rechaza a Jesucristo, usted rechaza a Dios. Y otra vez los evangelios recalcan en esta verdad, ¿no? Pero yo quiero mencionar algunos ejemplos del evangelio de Juan. Es decir, aquel que rechaza al Hijo está rechazando a Dios mismo. Es decir,
el tesoro más precioso, supremo, que existe en la vida, es Él mismo. Entonces, no pueden conocer a Dios si rechazan a Jesucristo, no honran a Dios si rechazan a Jesucristo, no aman a Dios si rechazan a Jesucristo. Es decir, no tendrán a Dios como Padre si rechazan a Jesucristo. No importa qué religión sea, no importa cuántas veces al día ore tal religión o cuántas obras buenas hagan. Y vamos a demostrarlo bíblicamente, porque estas son verdades grandes y profundas. Vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, algunos ejemplos. En el capítulo 5, versículo 23 nos dice que el que no honra al Hijo, ¿a quién no honra? Dice, no honra al Padre que le envió. Es decir, al Hijo, quien es el único mediador, que es el Salvador, que es el Redentor, quien vino a salvarnos y representa a Dios. Si a Él no lo tienes, usted no honra a Dios. Si usted no lo honra a Él, no honra a Dios. Tan sencillo como eso. Y miren el próximo pasaje, dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Estas son gente que hablaban del amor de Dios. Son gente que se creían que amaban a Dios. ¿Cuánta gente hablan así que dicen yo amo a Dios? Pero miren, dice muy claramente, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Es decir, aquel que no recibe a Jesucristo no ama a Dios, tan sencillamente. No importa el nombre de la religión. No son separables Dios y Jesucristo. También tenemos, por ejemplo, en Juan capítulo 6, dice así que todo aquel que oyó al Padre, que escuchó a Dios y aprendió de Él, ¿qué es lo que hace como resultado? Viene a mí. Aquel que de verdad oye la voz de Dios, el resultado perfecto, inevitable, eficaz, es que viene a Jesucristo. Por eso es que no puede haber ninguna religión verdadera sin Cristo. Sin Cristo ser lo que Él es, porque bueno, se puede decir yo tengo a Cristo, pero cuando se analiza qué clase de Cristo es, no es el Cristo bíblico. Estamos hablando del Cristo bíblico. Y claro que viene a Él, porque Dios en su gracia lo que hace es guiar a la persona a Jesucristo. No pueden ser separados. Este es el propósito de Dios. ¿Por qué guía a Jesucristo? Porque Cristo es el que nos limpia de todo pecado, el que nos redime. Sin Cristo no hay relación con Dios. Por eso el que tiene relación con Dios, el que ama a Dios, viene a Cristo. O Dios le guía a Cristo. Tenemos también Juan capítulo 8 que dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocéis. ¡Wow! Tremendo, mis queridos hermanos. Esto es algo poderoso. Y ellos, cuando escuchaban estas cosas, se sentían ofendidos. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros amamos a Dios. Y miren, este versículo me hace pensar a mí en estas personas que Jesucristo dijo, bueno, le dirán a Jesucristo en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Cuántas cosas hicieron en el nombre del Señor? Pero Él dirá, no lo conozco. O sea, ellos usaron el nombre de Dios, ellos usaron quizás el nombre de Jesucristo, pero no tenían a Dios, no tenían a Cristo, no tenían a Cristo, no tenían a Dios. Y el otro pasaje dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¡Wow! No hay fallo. Es decir, esto no es una opción. Si es real que existe Dios en tu corazón, automáticamente esto les va a guiar a mí y van a oír porque tienen vida. No hay división entre Dios y Jesucristo. Si quieren ayudar a alguien de verdad para, es decir, que tengan discernimiento y realmente conocen a Dios, muéstrenle a Jesucristo como es. No importa si la persona es musulmán, no importa si es un hindú, si es un judío, que religión que sea. Preséntele a Jesucristo, quién es Jesucristo, a ver cómo reaccionan, qué dicen, qué hacen en cuanto a Jesucristo. Esto va a decir si de verdad aman a Dios. Yo les he contado del caso aquel que
John MacArthur una vez le estuvo en el avión predicando a un musulmán que tenía al lado acerca de Jesucristo. Y al final lo guió a la oración y a pedir perdón por pecado y bueno, orado. Y cuando terminó la oración, aquel musulmán dijo, qué bueno, ahora tengo a Cristo y tengo a Mahoma. Y digo, no has entendido nada. Mis queridos hermanos, a Jesucristo es la única esperanza, el único mediador entre Dios y los hombres. Y el que honra a Dios, honra a Jesucristo. El que ama a Dios, ama a Jesucristo. El que tiene a Dios como Padre, tiene a Jesucristo como Señor. Y quien no tenga a Jesús como Señor y Salvador, pues no tiene a Dios como Padre. Tan sencillo como eso. También, hermanos, vemos una respuesta del Señor calmada, pero con la autoridad divina que Él tenía como Hijo de Dios. Miren, cuando los sacerdotes se percataron de todo eso que Él estaba diciendo, yo quiero que ustedes vean cómo respondieron. En el versículo 32 dice que los fariseos oyeron a la multitud murmurar estas cosas acerca de Él. Entonces los principales sacerdotes, los que más tenían que tener la luz y el conocimiento espiritual, y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Hermano, aquí nos damos cuenta que no es la verdad lo que les importaba a ellos. Era simplemente que hubiera orden para ellos no tener dificultad, para que estuvieran en acuerdo con ellos, estos líderes espirituales. No era la verdad lo que importa. Y hermano, estamos viendo estos problemas hoy en día en todos lados. Parece que la verdad es relativa ahora. Es decir, cada cual tiene su propia verdad. Lo que crea que es verdad, eso es verdad. Para ellos, obviamente, la verdad no era lo que importaba. Y lo que nos dice aquí es que Jesús les responde a ellos. En los versículos 33, 34, bueno, con las palabras esas tranquilas, calmadas, pero con autoridad divina. Dice la palabra que Jesús le dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Está hablando de una agenda, pero de una agenda divina, una agenda espiritual, no la agenda de ustedes, sino la de Dios. Después voy, hay un orden divino. Después voy a aquel que me envió. Hay un proceso que ustedes no podrán cambiar, porque no se dan cuenta de quién es el que está hablando con ustedes. El Señor continúa diciendo, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Bueno, cuando dijo me buscarán y no me hallarán, claro que así mismo fue. Después de la resurrección no lo encontraron, no lo hallaron. Lo vieron solamente, dice la palabra, con más de 500 personas, pero estos líderes no lo vieron. Y luego, a donde yo esté, ustedes no podrán ir. Esto es fuerte, porque esto habla de condenación para los que están en tinieblas, que no se arrepienten. Allí estaba el corazón de ellos endurecido. Y en otras palabras, les está diciendo, ustedes podrán intentar arrestarme, eso era la intención, ¿no? Arrestarme. Pero yo he decidido a dónde ir y cuándo ir. Y ustedes no pueden ni tan siquiera controlar este asunto y mucho menos tomarme prematuramente. Yo tengo mi tiempo. ¿Y saben en qué, hermano? Que de verdad el Señor tiene su tiempo para todo. No es así, hermano. Aún para nuestras vidas. A veces nos preocupamos demasiado, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Y Él está diciendo a ellos, cuando yo decida irme, ustedes no me van a poder retener y tampoco me podrán seguir después. Es decir, estos planes que ustedes tienen contra mí son insignificantes para mi Padre Celestial. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre y la voy a cumplir y ustedes no podrán retenerme. Así que, hermanos, vemos aquí una respuesta del Señor divina, perfecta. Pero también hay una respuesta de los hombres desorientados, es decir, de parte de algunos que estaban ahí en la multitud. Vemos como respuesta en el versículo 36, parecía desorientado, porque hacen la pregunta, ¿qué quiere decir esto que ha dicho?
Es interesante como el Señor habla a veces, hablaba en cierta forma, ¿no? Y otras veces en parábolas, para que solamente entendiese aquel que tenía la luz de Dios. Qué interesante. Y a veces era de una cierta manera que ni aun los discípulos entendían, y después tenía que explicarles. Y otras cosas las entendieron después de la resurrección. Pero ellos dicen, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté vosotros no podéis ir. Quizás pensando en algo tonto, sin saber el peso eterno que esto tenía. Así que la situación que tenemos es que las multitudes le habían oído decir, por un lado, no me conocen. Y los fariseos, por el otro lado, le están oyendo decir, ustedes carecen de poder para llevar a cabo esta conspiración. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a decir Jesús? ¿Qué dirá a estos hombres? Bueno, realmente faltaba un día para que se terminara la fiesta de los tabernáculos. Ustedes saben que esta es una fiesta que, por cierto, comienza en estos días para los judíos. Tengo entendido que es del 13 al 20 de octubre. Y esta es una fiesta que era para recordar la liberación de Dios a Israel de Egipto. Y imagínense, allí está el que guió toda esa historia, el que envió el maná del cielo, el que hizo brotar de aquellas rocas agua para que tomasen. Todas estas cosas a través de, por supuesto, el profeta Moisés, y lo estaban rechazando, querían prenderlo, ¿no? Celebrando esa fiesta, pues enviaron a arrestarlo. Hermanos, eso es para que veamos cómo funciona la oscuridad, las tinieblas. Por eso hay que orar mucho cuando vemos la gente que rechazan, que no entienden, porque hay mucha oscuridad, ignorancia. Recuerden que Cristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que le estaba pidiendo perdón al Padre por ellos en cuanto a la crucifixión, porque sería algo tan terrible que físicamente hicieran semejante cosa. Al menos esa obra tan terrible que hicieron, sabemos que Jesús les perdonó, pero eso nada significa después si ellos no se arrepienten. Hermanos, estamos viendo también una expresión divina en este aspecto, yo diría por la gracia de Dios de parte de los hombres, y es que les dijeron que nadie hablaba como Jesús. Hermano, esta es la parte maravillosa, cuando de buena primera así el hombre, así voluntariamente, de pronto de su corazón, se expresa como algo maravilloso que ve en Jesucristo, algo que nunca ha visto. Bueno, los guardias, ya ustedes saben, los alguaciles, ¿no? Fueron enviados a arrestarlo. ¿Y qué pasó? Regresaron y sin ningún arresto, ¿no? Miren lo que pasó en el versículo 45 al 46. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿vieron sin Jesucristo, sin el arresto? ¿Por qué no lo trajisteis? Los alguaciles respondieron, hermano, esto a mí me impresiona, estas palabras. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿No creen ustedes que eso le correspondía decirlo a los sacerdotes y a los religiosos? Estos son soldados que fueron enviados a arrestar y no lo pudieron arrestar. Y lo que este hombre habla es maravilla. Aunque no entendemos quizás todo lo que habla, pero fue algo extraño. Nunca hemos oído a alguien hablar así. Y de hecho nadie habló jamás como Jesucristo, ni ha hablado como Él. Así que lo que Jesucristo hizo aquí, muy sencillo, fue decir palabras que nadie jamás había escuchado. Son palabras de verdad, de la verdad de Dios. Miren, versículo 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, porque faltaba un día, bueno, que ya en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior. Esto es inevitable. Esta fe en Jesucristo hace que estas verdades broten desde el corazón. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién quiere tener ríos de agua viva en su corazón? Claro que sí, pero solamente con Jesucristo. Y esto dijo también, dice la palabra, del Espíritu que había de recibir los creyentes, solamente los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, ahora tenían a Jesucristo y una vez que Cristo fuese glorificado, ido al cielo, a la diestra del Padre, vendría el Espíritu de Cristo a morar en nosotros. Y allí serían los ríos de agua viva. Entonces, hermano, aquí quizás la pregunta importante ¿es Cristo el verdadero, es el verdadero Dios en mi vida? ¿Cómo usted puede saber? ¿Cómo usted puede saber? Sabemos que hay muchas verdades importantes en la vida. Algunas, si usted las cree o no las cree, no van a afectarle para nada. Pero hay cosas que le pueden afectar grandemente. Y esta es una de estas verdades exclusivas. Porque esta le afectará a usted para el resto de la eternidad. Es decir, el creer o no creer en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Valdría la pena? ¿Vale la pena para usted tener esta fe y esta seguridad en Cristo como Señor y Salvador? Mis queridos hermanos, yo voy a terminar aquí en esta porción. Nos quedan, vamos a decir, yo diría casi que la mitad del sermón, ¿no? Vamos a dejarlo para la semana que viene. Pero yo quiero que pensemos más en esto. Vamos a entrar un poquito más en esto de la sed y del agua viva. Porque Cristo, a pesar de que ellos eran sus enemigos, allí estaban delante de Él, les habló con amor y les predicó y les dijo: yo soy lo que ustedes necesitan. Y les habló de que había que beber esa agua. Y vamos a ver cómo se relaciona el beber del agua con la fe en Jesucristo. Amigos, si en esta mañana sientes que el Señor te ha hablado en tu corazón, si sientes que el Señor te está llamando a que vengas a Él, a beber de esta agua, a recibirle con fe como el único Salvador, quien dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario para redimir. Ven a Cristo, te invito a que vengas al Señor ahora. Ven arrepentido de tus pecados. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven a Jesucristo confiando en que Él y solamente Él te puede salvar. No hay otros dioses, no hay otros mediadores, sino Él, solamente Él, quien vino al mundo para dar su vida por ti y por mí. Su preciosa sangre nos limpia para que el Padre Celestial nos vea perfectos, sin mancha, sin pecado. No hay otra manera. Por las obras nosotros nunca vamos a complacer a Dios, solamente por la fe en el que hizo la obra, en el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ven a Jesucristo como único Salvador, como la única fuente de vida eterna para tu alma, para tu ser. Que el Señor te bendiga.